Hola neurofrikis. Pues nada, hoy me estreno en solitario, no cuento con la inestimable ayuda de Cletis porque se ha cogido el día de vacaciones, así que no sé cómo saldrá el vídeo. Seguramente he hecho un churro. Hoy es el día en el que voy a hablar de lo que me salga del cerebelo, que ya está bien de tanta neurociencia. Que vaya tostones os suelto. A ver, lo tengo que reconocer, la neurociencia es un tema muy complicado y no a todo el mundo le gusta, pero bueno, yo lo intento hacer de manera amena. Así que hoy quiero expresar mi opinión sobre un tema que creo que es importante a la hora de hacerte youtuber. Y que no te pase lo mismo que a mí, que le he cagado desde el principio. ¿Qué es más importante, la cantidad o la calidad? En mi opinión, dependiendo del momento en el que te encuentres con tu canal, será más importante una cosa a la otra o las dos a la vez. Pero lo voy a desarrollar analizando una serie de puntos. Al inicio de tu canal de YouTube, entre 1 y 999 suscriptores, cuando ya empiezas a monetizar, porque ya tienes 1000 suscriptores y de ahí hasta los 100.000 suscriptores, y por último, cuando ya eres una superstar y tienes más de 100.000 suscriptores. El primero en el que me encuentro es cuando acabas de abrir un canal o cuando todavía no has cumplido las condiciones que te exige YouTube para monetizar, que como ya sabremos son los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualización. Cuando te encuentras en este punto, y según la información que he ido sacando de otros canales que tienen experiencia en dar consejos sobre cómo iniciarte en la comunidad de YouTube, pues lo que dicen es que te tienes que centrar en la cantidad de contenido. ¿Qué pasa? Que personas como yo, con un trabajo de 8 horas, de lunes a viernes, incluso con fines de semana, pues tenemos el tiempo justo para dedicar tiempo a nuestra jornada laboral, a tener vida social y luego a invertir un poco de tiempo a tu canal. Así que la planificación es fundamental, pero lo más importante, bajo mi punto de vista, es tener tiempo libre. Así que imagínate, tienes que trabajar, luego llegas a casa, tienes que limpiar, ponerte a hacer la comida, quieres tener vida social, o irte con tu novio por ahí con tu novia, y luego tienes que dedicarle tiempo al canal. Que os voy a decir una cosa, ¿sabéis cuánto tardamos en grabar? Pues entre 30 minutos y 1 hora. Y si ya tienes un teleprompter, pues el tiempo se reduce a 20 minutos o menos. Pero es que en lo que más se tarda tiempo, que es que igual mucha gente no lo sabe, es en editar. O sea, es que yo me tiro tardes enteras para editar un solo vídeo. Así que nada, chavales, cuando no te puedes dedicar a esto a tiempo completo, pues la verdad es que, sinceramente, supone una inversión demasiado grande en términos de tiempo de ocio y descanso, el querer que tus vídeos sean más vistosos o más creativos. Mi idea al principio era hacer un contenido de calidad, tanto visual como estéticamente, por así decirlo. O sea, lo que quería era que se viese el vídeo y dijesen, ostras, mira qué calidad más buena, mira qué bien se escucha, mira qué bien se ve, y todo con muchas florituras. Así que creo que en el tema de la imagen y el sonido, ahí cumplimos. Pero como ya os he dicho, el editar es otra cosa. El buscar imágenes de archivo, música, vídeos, cualquier cosa que pegue con la temática de la que estás hablando en ese momento, o sea, es que se tarda mogollón. Y sinceramente, cuando lo más importante es la cantidad de contenido que subes, cuando ni siquiera tienes 1000 suscriptores, pues lo de las chorraditas y las fricaditas esas que nos molan tanto, pues las voy a tener que dejar aparcadas. Así que sintiéndolo mucho, la edición de este vídeo igual es un auténtico mojón, vamos, súper soso. Voy a vomitar el guión, haré los cortes que tenga que hacer y para de contar, porque es que no doy para más. Bueno, cuando acabas de abrir un canal, lo que menos te debe de preocupar es conseguir esos 1000 suscriptores, porque siendo sinceros, igual ni los consigues. Pero también lo que te deberías de fijar es en la calidad de la gente que se suscriba a tu canal. A ver, me explico. No me refiero a que sean personalmente mejores o peores, ¿vale? Sino el motivo por el cual se suscriben a tu canal. Viendo vídeos de gente que tiene mucha más experiencia que yo, pues no recomiendan para nada la práctica esta tan famosa del sub por sub. Es decir, tú te suscribes a mi canal y yo me suscribo al tuyo, venga, para ayudarnos. El motivo es que esta gente no va a aportar nada de valor a tu canal. Además, puede que incluso en los comentarios te lo peten de spam. Por lo que me parece totalmente lógico y yo no quiero eso. Pero luego hablas con personas que acaban de abrir un canal y te dicen que lo tienes que hacer porque es necesario para conseguir los 1000 suscriptores. ¿A quién hago caso, Mira, primero consigo los 100 suscriptores y luego ya hablamos, ¿vale? Pero en esta etapa, cantidad, cantidad y cantidad. El segundo punto a analizar es cuando ya consigues los 1000 ansiados suscriptores y las 4000 horas de visualización y ya puedes empezar a monetizar.
En este punto creo que la cantidad tanto de los vídeos como de los suscriptores es súper importante, pero la calidad empieza a imponerse porque la gente quiere ver un cambio en tus vídeos. Lo que quieren ver es que mejoras la calidad, que mejoras el contenido de tus vídeos, que son más creativos, que están más currados, que son más originales. En esta etapa puedes dejar más tiempo entre la subida de los vídeos y centrarte un poquito más en la creatividad. Total, aún no tienes los medios suficientes como para dejar ese trabajo de mierda que no te gusta para nada, pero que te da de comer, y centrarte totalmente en el canal. Vale, el tercer punto que voy a comentar es en el que ya eres todo un suertudo o una suertuda y tienes mogollón de suscriptores, en torno a los 100.000 y de ahí para arriba. Aquí, sin duda, lo importante es la calidad. Puede que en este punto ya puedas vivir de tu canal y no tengas la necesidad de subir un vídeo a la semana. Entonces ya te puedes centrar en la edición y dejar tu vídeo como si fuese una superproducción de Hollywood. También te puedes centrar en otros proyectos relacionados con tu canal o hacer lo que te salga del mismísimo cerebelo. Pero hay un aspecto que tengo que criticar. Cuando empiezas en YouTube, tienes que tener cuidado a la hora de hablar, de cómo hablas. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren meter publicidad en vídeos con un lenguaje así como vulgar, soez. Vamos, decir tacos. Bajo mi punto de vista, esto es un despropósito total y una incoherencia en toda regla. ¿Qué pasa? ¿Que cuando ya tienes millones de suscriptores ya puedes ser tú mismo y hablar como te dé la gana? Cuando tienes tantos suscriptores, ya no importa lo que es políticamente incorrecto, ¿no? Aquí los ofendiditos y las ofendiditas no tienen nada que decir, porque claro, ya se cuentan con muchísimas visualizaciones y ahí las empresas miran para otro lado. Pero cuando estás empezando dices pompis en lugar de culo para que no te desmoneticen. Pues a mí esto me parece fatal, porque he visto mogollón de vídeos de gente que dice ¡ay, es que no puedo decir! O cuando dicen ya me están desmonetizando. Pero vamos a ver, que es que la gente habla así. Aquí en España se habla así, somos muy mal hablados. Y hay estudios que dicen que el hablar con muchos tacos es de personas inteligentes. Puede que me equivoque y no es así como lo cuento, pero vamos, es la sensación que tengo. Al principio te tienes que cohibir y ser la clase de personaje que se espera de ti que seas. Pero luego, cuando ya tienes millones de suscriptores, puedes hacer lo que te salga la pituitaria. ¿Y cuál es mi conclusión de todo esto? Metes al SEO en tu canal y ya verás cómo empieza a subir el número de suscriptores. Más adelante podrás ser un bocatrueno y soltar todo el veneno que lleves dentro. Así que gente, voy a meter un par de secciones más en el canal para ver si así mi hipótesis se confirma. Meteré una sección de opiniones sobre temas que me parezcan interesantes, en el que incluiré este vídeo, y una sección de miscelánea, en la que me volveré loca y trataré temas relacionados con realities como La Isla de las Tentaciones o Love Island. Vamos al SEO a tope. ¡Hala! A ver cuánto tardo en subir este vídeo sin centrarme tanto en la edición. ¡Adiós!